A ver. Bueno, pues como todo el mundo estará ya medio hambriento, vamos a intentar ir lo más rápido posible. Gracias a todos por haber admitido a Jorge Campanillas también en la mesa. Yo creo que vamos a abrir una primera ronda, que en unos 2 minutos cada uno igual expliquéis lo que hacéis y bueno, ya para que entremos ya directamente en el tema de en vez de 4 visiones, serán 5 hoy. Por deferencia le daremos la palabra a Alberto para que ya haga el saque y luego pues comenzaremos a partir de Jorge y hasta Jordi. Alberto, cuando quieras. Egunon Danori, como yo no tengo una ponencia previa como el resto, pensaba dedicar unos 45 minutos ahora a explicar nuestro proyecto. Bueno, nada, los 40. Pero yo creo que va a ser innecesario porque además de que creo que conocéis Open Data Euskadi, muchos de la sala, nuestro portal de datos abiertos, el resto de ponentes y también David Ives, que anda por ahí, me han dejado casi sin nada que decir, está todo dicho. Así que igual vamos a dar un paso atrás y voy a hablar de 3 fechas claves en la historia que son importantes para esto, ¿no? Y la primera fecha es de hace 5.000 años, vamos a empezar cerquita. Hace 5.000 años los sumerios inventaron 2 cosas importantes, que son la cerveza y la información. Y una cosa fue consecuencia de la otra, porque lo primero que apuntaban en la escritura era cuánta cerveza había tomado la gente para cobrarla. Y esto, por lo visto, debe ser cierto. Bien, esto nos abre un problema, del cual somos hijos ahora. En 1766, los suecos lanzan la ley que entonces se llamaba de libertad de prensa, la FOPA, la Freedom of Press Act. Ahora mismo, por ejemplo, Jorge lo ha mencionado y se ha hablado bastante de la necesidad de una ley de transparencia en nuestro país. Yo creo que ha sido tú el que ha citado que estamos con Malta y algún otro país en la cola. Sí. Bien, pues aunque yo creo que en esta mesa vamos a estar de acuerdo en casi todo, entonces voy a tratar de forzar un poco el paso para que discutamos sobre algo, ¿verdad? Bien, ¿qué consecuencias nos trae las Freedom of Information Acts? El resto de leyes han salido después de ahí, en cambio, prensa por información, y siento decirlo que el acrónimo en inglés se lee folla. En lo que nos pasa en España no tenemos ni mucha ni poca folla, no tenemos nada de folla, no tenemos ninguna ley en ese sentido. Pero quizás tenemos que repensarlo de cero y no montar algo como lo que ya hay. Por ejemplo, la ley estadounidense, que es del 74, le está costando al gobierno americano cada año unos 500 millones de dólares. ¿Y esto por qué? Porque son unas leyes estructuradas a demanda. Llega un ciudadano y dice, yo quiero un dato o quiero una información. Se dirige por vía administrativa a la administración, vuela usted mañana, en fin, esas cosas que tiene la administración. Alguien se pone a trabajar, rescata el dato y lo entrega. Esto es insostenible. Hemos hablado todos en nuestras mesas de la sostenibilidad de los proyectos de Open Data. Entonces, creo que tenemos que reformular el modelo hacia un modelo a oferta, no a demanda, en el que la Administración libera el máximo de datos, no de información, de la unidad mínima de información, que es el dato, en formatos reutilizables, esperando haber cubierto todo el arco. Y esto es mucho más barato. Antes hemos visto que la Administración Obama, en todos los portales de Open Government que lleva, que son unos cuantos, no solo el de datos abiertos, incluido el USA Spending, el IT Dashboard, etcétera, se está gastando 34 millones al año. Y en responder uno a uno a los ciudadanos se gasta 500 millones. Bueno, parece que es más barato la oferta que la demanda, ¿no? Y bien, esa era la otra idea. Y lo único que se quería decir, la tercera fecha, que es el 15 de abril de 2011. Que es hoy, ¿no? ¿He fallado? No, digo casi, el 14. Bueno, pues la fecha de hoy es la otra, porque hoy mismo me acaba de llegar una noticia que a partir de nuestros datos ha salido una nueva web que se llama comogastar.com. Comogastan.com. Y eso es un ejemplo de cómo algo que se ha puesto a oferta ha generado un nuevo servicio. Y a la contra, cuando hablo de oferta no se puede hablar en términos absolutos, porque siempre habrá información que no tengas y precisas la demanda ciudadana. Y por otra vía me ha llegado, y no sé si podré leerlo aquí, me ha llegado una carta de una asociación que se llama ASEDIE, que es un poco la asociación complementaria a Patrimonio Público. En Patrimonio Público hay mucho desarrollador y en ASEDIE hay mucha empresa del sector que precisa información monetaria, empresarial, etcétera, ¿no? Y me lanzan
una lista de 23 conjuntos de datos que les hacen falta y que seguramente no tenemos ninguno en este momento, o uno o dos quizás. Nosotros tampoco. No tenéis ninguno. Os han enviado la misma lista. También. Vale, pues ese es el ejemplo de que ahora podríamos poner a un funcionario a sacar los datos y mandárselos en un sobre cerrado. Volvería a ser un error. Tenemos que encontrarlos, liberarlos, y entonces todos detrás ya habremos invertido no para uno, sino para todos. Y además, si lo hace mi administración y la vuestra, y ahora son administraciones, habrá un corpus de datos coherente que vale para algo, porque ahora tenemos pequeñas islas en un mar vacío de datos. Pues nada, seguimos igual con Jorge. Jorge, ¿dónde ves el nudo gordiano, siguiendo un poco por la línea que marcaba Alberto, de que sea la oferta, la administración quien empieza a liberar? Es que, bueno... Eso en un tuit. En 140. Bueno, primero agradecerte porque me colases en la mesa, y yo también, si me permites, primero tengo que agradecer muchísimo a Alberto, que fue uno de los que me metió en el tema de Open Data y a profundizar en el tema. Y creo que también, si no, hay un gijonés antes que nos estuvo hablando sobre el tema de la reutilización. Bueno, yo es que más que nada, o sea, pensando un poco en el tema de reutilización y del gobierno abierto, yo creo que es que la reutilización, o sea, todo gobierno abierto necesita dos patas. Como antes hablaba de dos derechos, necesitamos dos patas. En este caso, una ha sido la reutilización, con ese nudo gordiano que está poniendo Alberto sobre oferta y demanda, pero bueno, ya están ahí los portales, y desde luego hay que agradecer, si algo tenemos que agradecer es a Jordi, a Alberto, a las administraciones que están apostando por esa reutilización de la información, y ahora nos falta la otra pata, que era la de que nos falta la pata de la transparencia. La reutilización está sirviendo como pata de transparencia, pero la reutilización tiene que ser algo más, y de hecho así lo dice la normativa y así lo dice la directiva. La reutilización es un tractor económico, es decir, estamos encauzando la transparencia hacia la reutilización, pero realmente la reutilización está pensada como tractor económico, como que hay datos que tienen mucho valor para las empresas y que se tienen que ofrecer. Y ahora está la oferta y hay que solicitar también la demanda de esos datos, con lo cual estaremos viendo qué realmente van a necesitar las empresas o qué necesitan los infomediarios o qué necesitamos los usuarios para acceder a esos datos y que los liberen, ¿no? Y luego ya, si queremos, podemos seguir hablando a posteriori de qué son las necesidades que la modificación de la normativa va a dar, y que no volvamos a recaer bueno, se han liberado, se ha creado la directiva de reutilización, y ahora ya ves que ya empiezan a poner peros, otra vez a poner peros, a decir, bueno, vale, pues esto es propiedad intelectual, pues entonces ya no se va a poder liberar tan fácilmente. O estos temas de protección de datos, pues no vamos a poder liberar tan fácilmente, ¿no? Pero eso ya son otros temas en los que, si queréis, podemos discutir posteriormente. David, por favor. Vale, pues yo, como sabéis, soy de Pro Bono Público, entonces por alusiones debo decir que no somos un grupo de desarrolladores, somos un grupo de ciudadanos, que es muy importante, porque realmente caben todos. Y al principio sí que teníamos un perfil bastante técnico, lo cual tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes y sus limitaciones. Pero estamos haciendo un esfuerzo y, de hecho, en los últimos meses conseguimos socios que son abogados o que son periodistas. Y es algo que queremos potenciar, porque realmente esto es un movimiento ciudadano donde sí que tenemos algunas habilidades igual más concretas y específicas frente a asociaciones como ASEDIE, que conocemos, pero caben todos realmente. Y además quiero aprovechar para decir que en este congreso, en general, se habla del ciudadano como tercera persona, y hay grandes debates sobre si el ciudadano, ese ente imaginario, quiere participar o quiere opinar, pero realmente todos somos ciudadanos, incluso la gente que está en la administración, porque tú puedes ser director general del Ministerio de Deportes, pero tú también eres ciudadano de Madrid y tienes un camión de la basura que te despierta a las 2 de la mañana y quieres saber por qué el camión de la basura va por ahí. O puedes ser de la Generalitat de Cataluña y puedes ser el presidente, pero también tú ves una plaza que han remodelado y quieres saber cuál es el expediente que se ha aprobado para eso. Por ejemplo, yo vivo en Madrid y la Plaza de Callao me pilla al lado de casa y es horrible porque ahora es un espacio comercial que se vende al Corte Inglés, básicamente, todos los días, y tengo que aguantar y es todo granito, y yo quiero saber quién ha tomado esas decisiones. Y yo, como ciudadano, y esto engancha con la Ley de Acceso a la Información, yo quiero tener el derecho y yo exijo saber quién ha tomado esas decisiones y en base a qué documentos, cuál es el expediente de remodelación de esa obra. Entonces, yo sí que creo que la publicación activa es mucho más eficiente y, desde luego, no es factible que cada petición ciudadana se resuelva de una en una. Pero va a haber muchos huecos, no se puede publicar todo. Tampoco tiene sentido que la Administración publique todo, porque no es factible a día cero que se publique todo.
Entonces, pero la ley debe estar allí como cobertura legal para yo exigir los datos. Y puede que si mucha gente pide esa información, la Administración lo que tiene que decir es voy a publicarlo activamente para que la gente no me moleste. Por ejemplo, en Londres se pidió los datos de información de las bicicletas de alquiler. Esa información no estaba publicada, pero la gente tiene derecho a saberlo. La pidió y la base de datos se publicó. Entonces, la ley sirve para eso, no para que todo el mundo se dedique a dar la brasa a su ayuntamiento, sino para que la gente también exija y sepa que tiene derecho a exigir. Y, bueno, entonces ya que tengo el turno, aprovechar para decir un poco a nivel más general de cómo el nudo gordiano es el Open Data y que dónde estamos y qué vamos a hacer. Bueno, como he dicho un poco en la presentación, creo que son los primeros pasos. Creo que queda mucho. Se están abriendo datos, poco a poco iremos más allá. También, esa es la parte de la administración. También creo que falta mucho en la parte de la ciudadanía. Falta conciencia social y yo creo que falta un cambio cultural, que hay pequeñas islas de gente que ya empieza a reconocer que la administración realmente trabaja para ti. Y esto es algo que yo descubrí en Inglaterra cuando vivía allí, el they work for you. Y de repente lo piensas y dices, joder, es verdad. O sea, le estoy pagando yo el sueldo, ¿no? Entonces, que la gente tiene que concienciarse de que tienen derechos y pueden exigir a sus administraciones cosas. No me lo estás dando. O sea, me lo estás dando porque yo te lo exijo. Entonces, esto todavía falta. Y yo creo que una de las grandes misiones de Pro Bono es decir, que la gente se organice, se movilice y exija. Y luego, para cerrar el ciclo, también falta falta que lo que se produce desde la sociedad se escuche desde la administración. No basta con publicar los datos y que la gente opine, sino que realmente tiene que haber un ciclo de retroalimentación donde la administración escuche los problemas que se detectan. Por ejemplo, se habló ayer del Fix My Street, el Arregla mi calle. Esto no va a funcionar nunca, aunque la gente proteste, si el ayuntamiento no escucha, ¿no? Entonces, realmente hay todo un ciclo donde la administración publica datos, los ciudadanos los monitorizan y los analizan, protestan y luego este ciclo se debe cerrar y la administración debe reaccionar a lo que la gente diga. Bueno, yo acabo de presentar el proyecto, con lo cual no me repetiré. Solo una idea. Siempre se ha hablado de Open Data solo entre comillas, pero enfocado mucho a los desarrolladores para que hagan las aplicaciones o incluso los periodistas para que hagan periodismo de datos. Desde el Ayuntamiento de Barcelona lo que estamos intentando hacer es abrir el Open Data para todos y para la ciudadanía, que pueda entrar en nuestro portal, aún no, pero en un futuro próximo, y que pueda hacer una pregunta de cuántos contratos ha gastado el Ayuntamiento con el Corte Inglés en el último año, y de forma lenguaje natural y totalmente abierto. O sea, no hay que esperar que haya un desarrollador que haga una aplicación para saber esta información. Tenemos que acercarnos un poco más a la ciudadanía. Y aparte de esto, la otra idea que ya he dicho antes es el criterio de sostenibilidad. Está muy bien toda esta información y esto de los portales Open Data, pero poco o mucho cuesta dinero hacerlo. Con lo cual hay que buscar el equilibrio entre esto, que a día de hoy no hay una demanda creciente y brutal de la sociedad, y invertir el dinero en crear una guardería, que igual sí que hay más presión de la sociedad. Hay que buscar el punto de equilibrio. Jordi. Muy bien. Egunon, un poco deberíais haber salido el 14 de abril, el Día de la República que decíamos ayer, ¿no? El tema es que nosotros cuando salimos ya en el mismo momento de nacer reutilizando, ¿no? Y copiando, que es lo que debemos hacer. Y debemos insistir en el discurso institucional, debemos copiar en este país. Y no vamos a avergonzarnos de afirmar que nuestro acuerdo de gobierno se copió íntegramente del gobierno vasco, porque estaba bien hecho. ¿Para qué vamos a pensar una cosa nueva en este caso, ¿no? El tema de la reutilización, el tema del Open Data, primero, dos cosas. Yo creo que debemos abrir el concepto más allá del desarrollo tecnológico de aplicaciones. Estamos circunscribiendo el tema del Open Data, por ejemplo, sin ánimo de hacer propaganda, pero cuando lleguen a sus casas, hoy consultan en el web de Gencat, gencat.cat/Sant Jordi, que en catalán se escribe con una T intercalada. Hoy hemos puesto a disposición de la ciudadanía las imágenes, las fotos que la Generalitat estaba realizando pues, del Palacio Presidencial, de todos los objetos que son típicos de este día, libros rosas y elementos arquitectónicos del Palacio Gótico y tal.
¿Cómo lo hemos hecho esto? Es la segunda parte que quería hablar, ¿no? Esto comporta forzosamente un cambio en la manera de funcionar internamente de las organizaciones. Y entronco con lo que decía antes, aspecto que siempre olvidamos. ¿Cómo vamos a salir a las redes sociales? ¿Cómo vamos a ofertar datos públicos si internamente no hemos cambiado? Es que yo, perdóname, pero no acabo de entender. Entonces el tema es, primero, vamos a copiar. Segundo, vamos a preparar la gente. Al funcionario debe despertar su rol más innovador. Vamos a sensibilizarlo, vamos a cambiar su chip. Por ejemplo, en el ejemplo de Sant Jordi, estas fotos, si las hago yo, pues tienen una calidad artística más que mejorable, ¿no? Pero si cogemos a los fotógrafos del presidente o los fotógrafos que están en plantilla para otras cosas y les contamos el proyecto, como hicimos, la gente lo entiende. Y dice, yo renuncio a mis derechos de autoría moral para que vosotros las podáis anunciar como fuente. Ayer estábamos con Jorge elaborando la coletilla, porque esto es networking. Renuncio a esto, ¿no? Y a nosotros nos interesa ponerlos como ejemplo público. En una próxima jornada que organizamos para el 25 de mayo los vamos a citar como ejemplo de esta actitud, ¿no? Pro datos públicos. Una última cosa. En este ánimo de la diversificación, a mí personalmente, no sé si institucionalmente, me interesa potenciar cada una de las líneas y de los aspectos del Open Data. Hemos hablado de publicaciones, aplicaciones, etcétera, etcétera, pero en tema de líneas estamos apostando por trabajar seriamente el tema del periodismo de datos con algunos medios en Cataluña y fuera. Y luego también quizás estamos dando una imagen muy business friendly, pero estamos mimando especialmente a las empresas. No es que sea un rasgo catalán esto, yo creo que el momento lo necesita especialmente, ¿no? Vamos a liberar datos que puedan acabar generando riqueza, que sean útiles. Yo tengo una pregunta, pero la vamos a lanzar ya que aquí está la parte de la oferta de datos. Vosotros sois la punta de lanza y estáis hablando de que, bueno, que se necesita movilizar al funcionariado, se puede llamar también tecnocracia. ¿Cómo movilizar eso? Es decir, para que no se quede en una moda, el nudo gordiano en la organización, ¿dónde lo veis? Que seáis una punta de una lanza que existe y para que siga existiendo. Eso por vuestra parte, y vosotros un poco que estáis como usuarios o esa demanda más sofisticada, ¿dónde también veis que la oferta tiene que cambiar? No sé, comenzamos, pues, Jordi. Yo creo que el nudo gordiano lo tenemos en muchas partes. De entrada, no es tan fácil convencer a una administración que viene de ejercer un papel de monopolio en su función de autoritas, ¿no? a otra pues mucho más relacional, y si encima, insisto, no acompañamos estos cambios de los cambios de raíz, de naturaleza. Esto no significa que no vaya a empezar hasta que la gente no lo vea claro. Estamos hablando de pequeñas líneas de trabajo, pero que las tenemos que poner en marcha. Dirección, políticos, ya he dicho antes, funcionarios de cualquier nivel. Aquí están llamados, yo creo que todo el personal. Decíamos el ejemplo de fotógrafos, pero podríamos hablar de subalternos, técnicos superiores, podríamos hablar de varias unidades, la gente que está implicada y especialmente, lógicamente, tácticamente empezarías por unidades web, organización, gabinetes técnicos, a mi entender. El soporte político eso es básico. Eso de entrada, y después el cambio interno, no solo a nivel de funcionariado, sino también que cuando hayan, por ejemplo, contratas públicas, contratas de, no sé, de lo que comentabas antes, de la limpieza, cuando se contratan a empresas para hacer la limpieza, que esté en el contrato ya, que los datos de ese contrato automáticamente sean abiertos. Ya desde el contrato y por contrato. Después, como hay un contrato, pues las empresas lo cumplen. ¿Y cuánto tiempo se tardará en hacer eso? Eso, bueno, cuando haya el siguiente contrato lo pones, ¿vale? Depende de cuándo toque. Pero si lo pones en el contrato, pues claro, lo cumplen. Alberto, vosotros como pioneros, ¿dónde veis que tenéis que mejorar internamente en la gestión? Bueno, internamente hemos empezado con suerte, o más que con suerte, hemos empezado con un acuerdo de Consejo de Gobierno que esto simplifica mucho. Porque claro, un portal de datos abiertos, o el nuestro al menos, es un escaparate de objetos que no son nuestros. Es decir, el mérito no es de mi dirección. Hay datos del IBAP, que los generó el IBAP, datos de meteorología que son de Euskalmet, datos geográficos que son de
la Dirección de Ordenación del Territorio, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es darle un escaparate y cierto orden, cierta forma de facilitar su reutilización. Entonces, la primera es siempre romper el esquema de silos que ha habido en la Administración. Y esto a veces cuesta. Y cuando se me olvida, vuelvo preocupado, digo, me he puesto la medalla yo y se la tiene que haber puesto cada uno de los departamentos de gobierno, que son los que han soltado los datos. Esa sería igual la primera. Y, ¿me refieres a la pregunta, que creo que me he ido? No, era un poco dentro de la propia organización, cómo superar esa, pues la burocratización, ¿no? O sea, esos pasos para que al final pues no se quede en una punta de lanza o vanguardia, pero que detrás no tenga a nadie, ¿no? Cómo ir generando una masa crítica dentro de la propia administración. Aquí, como siempre, hay que andar buscando las palancas, ¿no? En un sistema complejo tienes que ir encontrando esos puntitos que te ayudan. En nuestro caso hemos montado un modelo dependiente de la web. Y no sé si con eso discrepo con vosotros, lo que habéis dicho antes. Para mí, un portal de datos abiertos no es un portal de transparencia. La transparencia la producimos en la web, en euskadi.net, que es donde mi madre puede entrar y entender lo que hay. ¿De acuerdo? Hemos tenido la suerte de tener un sistema centralizado en cuanto a los contenidos de la web. Y lo que hacemos es continuamente subir más y más información, pero no en formatos abiertos de momento, sino legible, usable, buscable, accesible, etcétera. Entonces, una vez que la tenemos ahí, es bastante barato y bastante fácil convertirlo en conjunto de datos crudos, XML, CSV, lo que sea. Y además, para quien quiera coger y usar esto como materia prima, aquí lo tenéis. Esa sencilla idea, la verdad, que nos ha venido muy bien, porque además la web sí la tenemos en nuestra mano, hasta cierto punto, sí tenemos competencia. Y de hecho, ahora estamos mirando la posibilidad, y Jorge nos está ayudando, de ver si podemos aplicar a toda la web completa una licencia Creative Commons abierta. Y ya no solamente a partir del dato puedes trabajar, sino que incluso, por ejemplo, la anécdota. Antes habéis contado en el concurso que la aplicación ganadora era una de Vitoria que usaba datos de tráfico. En aquel entonces no eran datos abiertos, hicieron scraping. Ahora sí, ahora ya los hemos abierto. Bueno, pues la gente está actuando con inseguridad de lo que puede hacer y no hacer. Bueno, este dato está en una web pública, pero ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Bueno, pues vamos a ver si conseguimos, con una visión web, que sea esa la espada que corta el nudo gordiano, avanzar por ahí. David, sí. Los ciudadanos, ¿cómo ven que tienen que actuar? Bueno, está claro que también hay grandes diferencias dentro de las administraciones. Hay algunas que todavía no les ha llegado las noticias de todo esto, otras que sí que se lo toman más en serio y toman iniciativas. Luego hay otras que hacen trabajo y no lo dicen, que es un poco extraño, pero bueno. Entonces, por eso también nosotros queremos hacer este mapa o este ranking de las administraciones para ver realmente dónde estamos, porque realmente a veces te pierdes un poco cuando ves tantos portales. Yo no creo que a veces se vende como un gran éxito que en España haya 15 portales, pero igual es un fracaso. Si no nos podemos poner nosotros de acuerdo y publicarlo todos en el mismo sitio, igual no es un problema. Pero en cualquier caso, creo que el problema no es tanto técnico y realmente todos los problemas técnicos se pueden resolver. Yo creo que lo más difícil en todo esto es el cambio cultural, como decís. Yo no he trabajado nunca como funcionario en la administración, pero sí que he trabajado en grandes empresas y al final el problema es el mismo. Cuesta mucho girar el gran barco, ¿no? el transatlántico que va en una dirección y cuesta mucho girarlo. Entonces, ayer se hablaba de los modelos de cambio, de si es un modelo de el insider que empuja desde dentro o el outsider que exige desde fuera. Realmente creo que aquí tenemos que trabajar todos. Tiene que haber un liderazgo político desde arriba y en el País Vasco parece que ha habido más liderazgo desde arriba. Tiene que haber una exigencia de la ciudadanía y nosotros lo intentamos generar también, a veces con cosas muy concretas que muestren un poco la visión más global. David Ives en un vídeo hablaba, por ejemplo, de cuando la gente ve el ejemplo del camión de la basura, de que le avisa de cuándo va a pasar, la gente dice, era esto lo del gobierno abierto, ¿no? Entonces, es un poco por los dos extremos. Y luego en el centro también hay muchos funcionarios que tienen información y que dicen, pues mira, esta información no me importaría. Realmente ellos lo entienden y les gustaría ayudar, pero tienen miedo, ¿no? Porque dicen, bueno, es que estos datos, claro, es igual los publico y me cae un sopapo. Entonces, no sé, no conozco las particularidades de cada caso, pero yo creo que es un trabajo conjunto, de arriba abajo, de abajo arriba y del centro hacia afuera, ¿no? Porque va a costar. O sea, todos los cambios culturales realmente son muy difíciles. Y creo que
Y el objetivo final de todo esto, el gran sueño de mi sueño, pero bueno, a título personal, es que la calidad de la relación entre el ciudadano y la administración debería cambiar. O sea, un poco, realmente tiene que haber más sensación de igualdad y sensación de, bueno, vamos a trabajar juntos, ¿no? No de la administración como un ente cerrado y distante, que al final todos somos ciudadanos de alguna administración. Entonces... Y ahí, Jorge, ¿cómo incide en ese cambio pues el estar atento a la naturaleza del dato y todo el debate que puede haber de qué es cada...? Bueno, primero una apreciación que si no luego a mí me... Los derechos morales no son renunciables, son irrenunciables. Es decir, el fotógrafo nunca va a poder renunciar a su fotografía. Otra cosa es que el titular de esos derechos en ese caso sea la Generalidad de Cataluña. Sí. Porque si luego dicen que yo he dicho eso, me suspende el derecho civil. Dicho eso... no te voy a responder a la pregunta, pero es que hay algunas cosas que yo creo que son verdad. Es decir, es una moda, vale, pero es que es una moda en la que ya se ha tirado una piedra y va rodando, y seguro que hay empresas infomediarias que si un día se acaba esa moda se van a decir ¿y dónde está mi fuente de trabajo? Que son los datos de la administración, con lo cual es una moda que viene bien en un momento dado, pero que luego, como digo, la directiva dice que es un tractor de la economía, con lo cual si han conseguido que sean tractor de la economía, dejará de ser una moda para realmente ser una necesidad, ¿no? Y estoy con Alberto en que una cosa es la reutilización y otra cosa es la transparencia. ¿Y cómo lo estoy viendo yo? Yo me voy a ir al ámbito que conozco, y es decir, yo he aprendido qué es reutilización y qué es reutilización, y en el ámbito jurídico era algo con lo que se supone que ahora le hemos buscado el término. Reutilización, vale, pero está en el tema de las sentencias, y yo creo que ese es el caso paradigmático de la reutilización y de cómo las empresas quieren que no haya reutilización por otras empresas de una materia prima. Y encima es una materia prima que es de todos. Es que la Ley de Propiedad Intelectual dice que las sentencias no tienen propiedad, que las sentencias son de todos. Y es decir, ahora con el tema de la utilización lo que quieren hacer es poner puertas al campo, es decir, que no haya más actores en ese juego de la reutilización de las sentencias. Para que me explico, es decir, está el CENDOG, que es el que tiene todas las sentencias de todos los tribunales, a la que los juristas tenemos que acceder y a los ciudadanos tienen que acceder para que vean qué se están diciendo con esas sentencias. Bueno, pues ahí están las editoriales que acceden mediante pago de una tasa. ¿Qué ha sucedido ahora? Que ha habido una nueva, digámoslo así, normativa del CENDOG que lo que viene a ver y lo que viene a poner directamente son mayores puertas al campo y mayores barreras de acceso en que entren nuevos jugadores, ¿no? Es decir, que se está viendo que la reutilización realmente sí es un negocio, y hay un negocio de editoriales jurídicas que han vivido de una materia prima que es absolutamente de todos, con lo cual si también las administraciones dan con el dato correcto, que unas empresas digan, ostras, con esto vamos a poder trabajar, eso va a generar, pero vamos, seguro que genera una riqueza económica que igual ahora todavía no la estamos valorando, ¿no? No sé si he conseguido explicar dónde está la importancia de la reutilización y cómo hay empresas que incluso ven que pueden ver peligrado en algunos aspectos, según cómo se reutilicen los datos, su propio negocio, o como otras ven una forma de negocio superior, ¿no? Vamos a ver, aquí, es decir, estamos en una primera etapa y lo estáis diciendo de diferentes maneras. Primero que tiene que ser abrir, ¿no? O sea, por parte de la administración pública. Evidentemente, cuando hablamos de administración pública, no solo igual estamos hablando de gobierno central, comunidades autónomas, diputación, comarcas o ayuntamientos, sino que también estamos hablando de empresas públicas, empresas semipúblicas. El siguiente paso de normalizarse, ¿cómo veis los peligros de coordinación o sea, un problema de coordinación y, por otra parte, un ciudadano va a decir, muy bien, esto me parece muy bien, pero esto, el ratio de rentabilidad, la inversión que cuesta esto, los indicadores, muy bien, o sea, buena filosofía, pero luego inmediatamente, ¿cuáles son los problemas de coordinación y de gasto de esa coordinación? A ver, antes he olvidado una cosa, y vamos por orden. Hay un problema muy grande en estas organizaciones, como supongo que como en las privadas. El modelo tecnológico y el modelo conceptual que imperan actualmente no tiene nada que ver con el que predicamos, ¿no? Estamos diciendo, vamos a elaborar datos, vamos a tener web services, vamos a tener lo que sea, pero no vamos a ir más allá. No vamos a dejar que otros desarrollen las aplicaciones, en el caso de aplicaciones tecnológicas, y esto conlleva pues cambiar un chip que lo hemos pasado por alto, pero es dificilísimo.
es dificilísimo. Significa que la organización que te da todo el apoyo tecnológico tiene que interiorizar este nuevo modelo y a lo sumo, a lo que vas a llegar son a las tecnologías de exposición de estos datos. Y va a ser una excepción desarrollar una aplicación. Tienes que desarrollar, perdón, el portal de contrataciones, muy bien, excepción. Pero incluso en la excepción los datos van a tener que ser abiertos, o en forma de RSS o como queramos. Esto implica un previo modelo conceptual, ¿de acuerdo? Es que antes lo había olvidado. Entonces, interoperabilidad. Las distintas administraciones, otro aspecto, vamos a tener que liberar datos en un formato que sea plausible de conectar, de interoperar con las otras administraciones. En este sentido, pues nosotros lo tendríamos muy bien con el Ayuntamiento de Badalona, con otras experiencias en Cataluña, para llevarlo a la práctica. Es decir, hay dos ámbitos administrativos que lo que hacen es visualizar en la práctica cómo en el ámbito del municipio de Barcelona ellos se pueden valer de unos datos que son de la Generalitat, del Gobierno autónomo, y nosotros a la recíproca, ¿no? Y el tercero era el tema de las métricas. En la otra presentación era muy partidario de empezar a medir ya. Aquí vamos a ir con un poco a poco, como proponía Alberto en el blog de Administraciones en Red y el debate que hubo, porque a veces también yo creo que tenemos que, junto a a la máxima esta que os contaba del cambio de modelo, ¿no?, y explicar todo esto, yo creo que tenemos que salir, en todos estos nuevos proyectos, tenemos que salir un poco del armario, ¿no? Tenemos que ser gente más normal y que en este público pues puedan haber también público de empresas, nanoempresas, microempresas, medianas empresas, ciudadanos normales, asociaciones, y yo creo que antes, claro que debemos medir, pero no sé si con tanta urgencia que con los demás proyectos. Porque... Hay que medir. Lo que pasa es que, como mínimo nosotros, no sabemos qué medir, que esa es otra. Pero... O sea, que no nos quedemos solo en las visitas del portal, en las descargas de los datos, porque eso es un dato muy cuantificativo, ¿no? muy de cantidad, pero no de calidad. ¿En este caso tenéis indicadores dentro de un plan para evaluar la eficiencia? Los tenemos de actividad, básicamente, ¿no? Los tenemos de actividad. Bueno, en nuestro caso, claro, llevamos 15 días, con lo cual la actividad más bien baja. Nosotros los tenemos de actividad. Pero es lo que hay. Pero precisamente antes he comentado que la Comisión de Open Data del Ayuntamiento de Barcelona, una de las cosas que tienen que hacer es definir unas métricas para saber precisamente lo que comentabas tú antes. Y no es inmediato. No es inmediato porque no se trata solo de las visitas y las descargas. Se trata de ir un poco más allá, como en el fondo hicieron la Generalitat en el caso de las comunidades de práctica. Quizá hay que pasar un cierto tiempo para que vaya madurando y sepamos después, pues mira, hay que contarlo así o de esta manera. Y otro tema que comentabas tú antes, Jordi, yo creo que lo que tienen que hacer las administraciones es pensar en clave Open Data. Todas sus acciones tienen que estar pensadas en clave Open Data. Hago lo que sea y además la coletilla en el Open Data, en el Open Data, en el Open Data. Que eso es complicadísimo. Eso es complicadísimo. Y es un cambio de chip que administraciones que llevan años, muchísimos años, trabajando de una manera, les está diciendo, no, es que ahora en vez de ir hacia allí, tienes que ir hacia allí y rápido. Porque estas cosas van rápidas. Alberto. Igual, esto dicho, lleva un punto más para arriba. Claro, los que estamos ahora empezando estamos en el periodo naif. Y estamos encantados, lo pasamos bien, sacamos datos, casi nadie más tiene, dice que qué guay, sale otro portal. No, y esto tiene que durar un poquito más, pero que no sea mucho. Hay que empezar a pensar en que ese periodo hay que darle un beso, una caricia y un adiós. Y tenemos que pasar a la siguiente fase. Luego debes liberar una explicación de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Realmente. Porque creo que se lo merecen. Realmente, pero luego, porque el argumento era lo siguiente. Tenemos un buen ejemplo que ejemplifica lo contrario, que es la infraestructura de datos espaciales española, que se vende poco como Open Data y es el mejor ejemplo de Open Data que tenemos. Tú lo has nombrado un poco en tu presentación. Resulta que hay, para toda España, hay al menos un mínimo de datos espaciales compartidos a los que se puede acceder. Es la directiva Inspire, ¿no? Está basada en la directiva Inspire y hay una ley española de 2010, o sea, recientita, y ahí sí que se ha armonizado. Entonces dice, yo quiero ver la cartografía, quiero ver la ortofoto, quiero ver... hay una serie de elementos que ya están. Falta mucho por construir encima, pero al menos lo mínimo se ha armonizado. Claro, ¿qué nos pasa, sin embargo, en esos portales?
que liberamos cada cual lo nuestro, pero ahora os ponéis a buscar y dice, a ver, la oferta pública de empleo, ¿quién la tiene? Yo todavía no, por ejemplo. He visto que Castilla-La Mancha la tiene. No sé vosotros. Tampoco. Dice, joder, hay una que sí y dos que no, pero además los dos que la tienen, cada cual lo tiene con una estructura que no se parece en nada. Bueno, pues yo creo que tenemos que ir, igual tenemos que cambiar, ahora tenemos una orientación transversal de Open Data, igual tenemos que volver a girar el barco y volver a una orientación sectorial de conjunto de datos. Y armonizar, ¿no? Y dice, venga, vamos a ir a por meteorológicos, pero que todo el mundo lo saque. Y habrá que sacar normas que digan, oye, dato meteorológico se saca en toda España, se saca así, en toda Europa, preferiblemente, ¿no? Y además, una vez que tienes grandes conjuntos de datos que cubren todo el espacio, que no hacen un mar con islas, sino que más o menos tupen el territorio, yo creo que en algún momento habrá que crear algún tipo de organismo, no sé si público, si privado, si público-privado, que pueda ponerse encima de aquello. Y es donde se puede empezar a jugar con desarrollos tecnológicos potentes, el debate de los link data. Si cada administración queremos hacer datos enlazados en la nube de datos, tenemos que gastar un montón de dinero y es ineficaz. Ahora, si todas sacamos un conjunto de datos y alguien, en nombre de todas, hace RDFA, hace un bus de integración en Internet, lo pone disponible a todo el mundo en la nube de datos, ahí probablemente hay una rentabilidad, ahí sí se puede aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que avanzar ahora en ese camino. Estamos ya casi, si queréis matizar algo más o... Bueno, pues brevemente, o sea, todo el aspecto que comentas de coordinación a nivel de comunidades autónomas me parece también muy importante. O sea, realmente creo que sería muy útil que hubiera una coordinación para no tener que ir a 17 portales y bajarte 17 formatos de datos meteorológicos. Sí, sí. También creo que sería muy positivo, como comentaba David antes, que exista un mayor compromiso, que la gente sepa que puede confiar en que los datos van a estar ahí, lo cual engancha bastante con el tema de la sostenibilidad y todo esto. Es un problema muy complejo y es un problema que incluso en países que tienen todo esto mucho más maduro es una discusión que todavía existe. O sea, en Inglaterra está van a crear un organismo, el Public Data Corporation, ¿sí? Tienen la OPSI, la Office for Public Sector Information. Sí, y estaban hablando de crear uno nuevo. O sea, no sigo los detalles, pero quiero decir que es un debate complicado y que realmente no es una solución fácil porque todos sabemos que hay un coste y todo esto. Pero realmente creo que a todos nos sentiríamos más a gusto si supiéramos que hay un cierto compromiso a alto nivel de saber que estos problemas se van a intentar trabajar y que no es una cosa de un día para otro. Porque existe un riesgo evidente de que todo esto desaparezca. Entonces, por ejemplo, Tom Steinberg de My Society hacía mucha insistencia hace unos meses de decir es necesario luchar para que esto no tenga marcha atrás, que los ciudadanos se lo crean, que los ciudadanos lo usen. Hay una teoría en Internet, la teoría del gato guay. Una vez que la gente empieza a ver vídeos en YouTube de gatos y cosas así, cuando le quitas Internet es cuando realmente lo nota, ¿no? Y es un problema que hubo, por ejemplo, en Túnez. Hace unos años cortaron Internet. La gente que estaba acostumbrada a ver cosas completamente de ocio, nada politizadas, al ver que le quitaban Internet por cosas más complejas, más políticas y tal, la gente realmente se dio cuenta de lo que mucho que le estaba limitando. Entonces, para que esto no tenga marcha atrás, es importante que todo el mundo use aplicaciones Open Data o que sepa que están ahí, cosas a veces muy simples, pero que muestran un poco compromiso a alto nivel por todo este movimiento, ¿no? Y, bueno, muy brevemente, lo de medir yo creo que también es importante. No solo el aspecto económico, porque muchos servicios de la Administración van a ser deficitarios, pero para eso está la Administración, para recoger el dinero de todos y crear servicios públicos que benefician a todos. Pero hay que mirar un poco el impacto social, ¿no? Unir el aspecto económico con el impacto social y combinarlo todo. No sé cuál es la métrica, es un tema complejo. Pasa que, y de hecho me parece muy interesante lo que has comentado antes, de que ya habéis empezado con este tema de las métricas, que es complejo. Pero pasa que el impacto social cuesta definir. Claro, impacto social. O sea, en un punto de vista lógico, vale, pero cuando empiezas a pasarlo en una fórmula, no es muy complicado. Solo creo que el tráfico del portal no es un buen indicador. No. Vale. Pero eso lo tengo claro. Antes David Ives ha dado un poco la clave para el tiempo en que vivimos. Y es que en ese momento el principal reutilizador de la información del sector público es la propia Administración, que está ganando en eficiencia interna y en interoperabilidad. Él proponía que focalicemos ahora la medición en esos aspectos, que si tienes un sistema relativamente barato, solo con eso puedes demostrar que hay un cierto retorno de la inversión. Sí. Y entre tanto vamos a ir trabajando la ciudadanía con la Administración para que esto se dispare y llegue un momento en que de verdad
se pueda hacer un uso masivo y puedas además aportar otros retornos de tipo económico, puesto de trabajo creado, innovación fomentada, transparencia y ciudadanía más activa, lo que sea, ¿no? Bueno, y para finalizar también, o sea, yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Que sí que es verdad que la Administración tendrá un coste y en algunos casos me consta que el coste es alto. Por ejemplo, para la anonimización de todas las sentencias, coger todas las sentencias y estar borrando los nombres y apellidos, eso tiene un coste. Pero que esa excusa del coste no sea, como estamos dando cuenta en muchos aspectos, que es una barrera de entrada. Es decir, le pongo un precio alto a esos datos porque tienen un coste que no lo vamos a pagar toda la Administración, que no sea deficitaria y tal, con todos estos sistemas, con todo lo que estamos escuchando hoy en día, que vale, que tenga un precio que sea más o menos razonable o que sea una tasa o que sea muy justa, pero que no sea la excusa para poner barreras de entradas en los mercados, ¿no? O sea, por supuesto que habrá datos que tienen que ser gratuitos, pues porque su propia esencia, ya la propia, como se ha dicho, la Administración tiene que generarlos ya open data, y habrá otros que tendrán unos costes. Bueno, pues iremos viéndolo y luego a ellos les corresponde hacer ese tipo de métricas, ¿no? Pero por lo menos que estén ahí y que no sean barreras de entrada. Y lo único, ya que ayer se estaba hablando de la página web del Parlamento, que no nos olvidemos que Bruselas está muy lejos, pero cada vez tiene que estar más cerca. Y las directivas, que ahora se va a modificar la directiva de reutilización, tenemos que estar ojo visor para que no recorte derechos, que siempre nos pasa lo mismo con las leyes de propiedad intelectual, que son recortadoras. ¿Por qué? Porque han visto dónde está el material y han visto dónde puede estar el negocio. Entonces vienen ciertos lobbies a ciertos recortes, ¿no? O sea, tener ojos a visor, que Bruselas no nos quede tan lejos y veamos qué es lo que se está haciendo, ¿no? Pues muy bien, se nos ha ido el tiempo volando. Si queréis lanzar una tweet visión rápidamente, sois capaces de decir una frase y cerramos. Yo sí. Interoperabilidad, acuerdo con la ciudadanía y, sobre todo, voy a acabar un poco aquello que decíamos en otra presentación. La Administración debe dedicarse a exponer, a dar harina, no bollicaos. Los bollicaos caducan. Los bollicaos los debe hacer otras personas. Marc. Yo, enlazando lo que ha dicho antes Alberto, que no pasemos de los hilos informativos que teníamos antes a los hilos open data. O sea, que nos armonicemos con directivas, con la gente del WWDC o quien sea, pero que no hagamos otra vez el coto. Alberto. Una un poco crítica para que investiguéis. Que no hagamos open data como la pasarela Calatrava de Bilbao. Bueno, Nietzsche decía que había que hacer filosofía a martillazos. Pues nosotros desde Pro Bono estamos ahí dándole con el martillo. Por las buenas o por las malas sacaremos los datos. ¿Y Jorge? Nada más que aportar. Dar las gracias al público. Bueno, gracias a todos, gracias a vosotros. Eskerrik asko danoi, bazkaria daukago orain eta 3:30 hasiko gara.